Atendernos. Este miércoles 31 de marzo vence el plazo para el primer pago del impuesto a las grandes fortunas en Bolivia. ¿Qué efectos tendrá esta medida sobre la economía de Bolivia? Buen día, Gabriela, un gusto saludarla. Efectivamente, estamos ya muy cerca de lo que es el vencimiento del pago de este impuesto, el impuesto a las grandes fortunas. Y bueno, el Colegio de Economistas, conjuntamente los economistas de CAINCO, hemos estado analizando sobre la base de un estudio, un análisis económico que se ha hecho sobre el efecto que tendría este impuesto, no sobre la economía. Bueno, sobre lo que se esperaría o lo que se proyectaría, digamos, desde el punto de vista si es que es un impuesto eficiente, si es que es un impuesto que de verdad va a ayudar a la redistribución del ingreso como se lo plantea. En este sentido, después de hacer un breve análisis y poder realizar unas proyecciones en base a estadísticas, se puede observar de que básicamente es un impuesto que su recaudación no va a ser significativa. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo que se proyecta en los ingresos fiscales o ingresos por impuestos en este año, esta gestión, el impuesto a las grandes fortunas no significaría más del 1%, por ejemplo, ¿no? Y obviamente de que hemos encontrado de repente más puntos adversos que puntos a favor. El único punto a favor que podemos mencionar es justamente de que va a ayudar en ese de hacer una mejor redistribución del ingreso, pero obviamente no de una manera significativa. Por otro lado, los puntos adversos es que justamente va a generar distorsiones en la actividad económica, puesto que como es un impuesto que alcanza fuertemente a lo que es el patrimonio, va a generar que se empiece a desincentivar el tema de poder incrementar los patrimonios para poder obviamente bajar los posibles ingresos ya para la determinación de la base imponible. Y esto significaría de que exista fuga, digamos, o ya no se potencie el tema de crear patrimonio, sino más bien empezar a buscar otras actividades que puedan en cierta forma generar algún rédito sin que se vaya a incluir, ¿no?, en una sumatoria para la determinación del impuesto. También otro punto que se puede observar es que posiblemente esto también ayude al tema o incentive el tema de la informalidad, ¿no? Camine, buenos días. Natalia Girard lo saluda. Este impuesto en Bolivia es permanente y anual. ¿Es así en otros países donde se aplica? Bueno, ese también es otro punto que nosotros habíamos observado, de que de acuerdo a la normativa que está vigente, este es un impuesto permanente. En otros países se lo toma en cuenta como obviamente un impuesto eventual por el caso del coronavirus, y por lo tanto es un impuesto que se va a cobrar una sola vez, ¿no? Sin embargo, no nos olvidemos de que el tema de que sea eventual, ¿no?, va a depender mucho del análisis económico que se haga en cada país, y podría ser prolongarse o cambiar esa característica. Pero sí, desde nuestro punto de vista, debería ser un impuesto eventual que se cobre una vez, justamente porque el fin por el que se lo plantea es más que todo por el tema de falta de ingresos en esta etapa de crisis que vivimos por el COVID-19. Ahora también el tema de las alicuotas es importante, ¿no?, porque las que se están cobrando en Bolivia obviamente son una de las más altas, ¿no? En otros países sí, volviendo a la pregunta central, es un impuesto que se cobra por una sola vez, al menos lo que está hasta el momento, ¿no? Si este tipo de impuesto no se aplica de forma permanente y anual en otros países, ¿por qué cree que en el Estado boliviano sí se tomó este camino? Bueno, el poder plantear que un impuesto sea permanente o no va de la mano justamente a la capacidad
o al fondo del análisis, ¿no? Un punto también que observamos nosotros es que es un impuesto que no tuvo el análisis necesario, no tuvo de repente la consulta necesaria o el soporte técnico necesario para poder determinar la correspondencia de que sea un impuesto temporal o un impuesto permanente. Entonces, fíjese usted que el tratamiento de este impuesto no pasó más de un mes posiblemente, y obviamente que es un tiempo muy corto, ¿no? El punto de que no se encuentra o no se tiene un mayor estudio de este impuesto es básicamente el que no está determinado en Bolivia cuántos ricos hay, o no está determinado exactamente qué cantidad de contribuyentes van a ser pasivos a este impuesto. Fíjense que estiman de que sean 100 personas, 150 personas, ¿no? Y de acuerdo a lo que se ha revisado, podemos nosotros mencionar de que en realidad las personas alcanzadas por este impuesto van a llegar aproximadamente a 1.000, ¿no? Entonces el tema de las características de este impuesto, de que sea permanente o no, también, ¿no? Va y tiene que estar ligado justamente a estudios profundos, estudios técnicos, científicos, que te permitan entender cuál va a ser el efecto sobre la actividad económica de este impuesto. Señora Camine, y a propósito, ¿qué impacto tendrá sobre las inversiones en un momento en el que el país busca reactivar su economía? Sí, justamente el tema de inversiones está vinculado a este impuesto, fíjense, porque dentro de los apartados que se buscan para determinar la riqueza, está justamente la participación de acciones en empresas. Entonces, esto obviamente que va a perjudicar, va a preocupar, ¿no?, a los inversores, en el sentido de que todas sus participaciones en empresas que tengan van a ser también sumados para la determinación del impuesto. Entonces, como cualquier impuesto, va a afectar, desincentivando en cierta forma lo que son las inversiones, básicamente en aquellas que te vayan a generar esos ingresos que sean pasibles al impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces te va a afectar en contra de lo que es las inversiones y en contra de lo que es obviamente la creación de patrimonio. Es cierto que por su progresividad, en algunos casos, el impuesto a las grandes fortunas será mayor a las ganancias anuales de los contribuyentes. En realidad, sí, pero no es, va a ser un poco mayor, ¿no? Va a ser un poco mayor el análisis que hace más que todo sobre lo que es la desigualdad, ¿no? Que es un estudio que se realiza justamente para poder identificar si es que va a ayudar o no al tema de la desigualdad y de la redistribución del ingreso, ¿no? Efectivamente, este es un impuesto que es progresivo, es altamente progresivo, y justamente por esta característica es que tiende a generar mayor grado de elusión fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente, como es un impuesto altamente progresivo, ¿no?, el efecto sobre los contribuyentes o sobre las personas es que van a buscar la forma de cómo poder eludir, cómo poder dejar de pagar, ¿no? Como un impuesto al patrimonio, por ejemplo. Entonces se van a empezar a hacer divisiones seguramente de lo que son bienes inmuebles, se van a adelantar herencias, ¿no? Va a haber una movida en el tema de todo lo que es el estatus de patrimonio, justamente para poder eludir el tema del pago del impuesto. Obviamente hablamos de eludir cuando obviamente son contribuyentes registrados, ¿no?
Y en el caso de la informalidad sería obviamente ya una evasión, se puede decir, generar evasiones en lo que es el pago de este impuesto, ¿no? Precisamente, entonces, sí, es un impuesto altamente progresivo, y por estas características puede darse el tema de eludir o de evadir este impuesto, y obviamente lo que se denota con claridad es que no hay una forma concreta, ¿no?, objetiva de cómo medir las riquezas, al menos aquí en nuestro país, en Bolivia. Precisamente, profundizando sobre eso, se considera que un alto porcentaje de ricos en Bolivia son del régimen simplificado o informales. ¿Cómo cree que se puede llegar hasta ellos? En realidad, la base, como lo plantean los legisladores en este impuesto, han sacado reportes, informaciones de movimientos financieros y obviamente de posesión de bienes inmuebles en la alcaldía, y han determinado de esta forma sencilla el universo que podían ellos alcanzar. Sin embargo, el tema de poder determinar correctamente quiénes son los que van a pagar este impuesto, obviamente de que es más complejo. No es algo sencillo porque en Bolivia no tenemos nosotros un registro, no sabemos quiénes son las personas más ricas, o de repente sí sabemos por el tema de que conocemos sus inversiones, pero cuántos son contados con los dedos de la mano. El resto de las personas que entrarían dentro de lo que es el sujeto pasivo de este impuesto, fíjense que no hay una forma concreta de determinarla, porque puede ser que personas que no son visibles, que no tienen grandes inversiones, estén alcanzadas, porque hay personas que de repente tienen los 30 millones de bolivianos en inmuebles. Entonces, justamente una de las críticas que se tiene a la forma como se quiere llevar adelante este impuesto es que no hay una situación clara, no se tiene un registro, no sabemos nosotros cómo van a llegar a esas personas, inclusive cómo van a fiscalizar el tema de la determinación de fortuna en las personas que estarían alcanzadas por este impuesto, ¿no? El tema es que se ha hecho al revés. Se ha hecho el impuesto y después se va a ir normando, es lo que yo entiendo y lo que veo. Después van a ir normando conforme vayan teniendo una claridad, ¿no? Al menos en este primer año que se intenta cobrar este impuesto en Bolivia, para después ir dándole la forma necesaria de repente para la siguiente gestión. Pero ahorita no hay una forma concreta, no está escrito cómo van a determinar correctamente la riqueza para poder encontrar a esos sujetos pasivos alcanzados por este impuesto. Bien, le agradecemos por esta entrevista. Era Jorge Acamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, hablando sobre el impuesto a las grandes fortunas. Continuamos con más en la